Pues muy buenas, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenidos todos los que estáis aquí en YouTube. Como ya sabéis, a veces entrevisto a celebrities, podríamos decir, pero también pues entrevisto a amigos de canal. Tú y yo hemos ido coincidiendo a lo largo de los años varias veces. en varios eventos. Para quien no sepa, dejaré en la descripción la entrevista que le hice, que varios amigos, buenos amigos, me dijeron, este tío dijo cosas interesantes. Nada. Creo que dijiste cosas interesantes y intentaremos retomar esta conversación. Gabriel, sobre todo experto en finanzas, pero también de otras locuras como speed reading y tal, que nos vas a contar. Algo contaremos. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Espero que tengamos una buena conversación y como, bueno, ya formas parte de esto, y yo creo que la gente que está siguiéndonos también, toda esta época que hemos tenido de Skypes, de Zooms, de Google Meets, de pandemias, quiero que quede atrás y por eso pues quiero hablar, tomar un café. Está muy bien. Yo en las conferencias que he ido a nivel profesional, bueno, casi todas han sido, estos últimos 2 años, todas han sido online, ¿no? Un desastre. Entonces, tengo ganas, tendría algunas ya que van a ser presenciales este año. Pero la verdad es que hay ganas de ver a la gente, de poder saludarse y de poder tener el feeling de tú a tú, que es importante. Y no solamente esto, sino también estoy intentando pues, con estas entrevistas que sea una conversación normal en la época de tweets, en la época de TikToks, en la época, ¿sabes? De inmediatez de atención, pues, ¿sabes? Por mis cojones digo, voy a hacer todo lo contrario. Una conversación más calmada, ¿no? Un poco también. Claro. Bueno, pues entremos en materia. La pregunta de rigor es que nos hables de ti, si quieres, profesional o intelectualmente también, porque sé que también podemos tocar un poco el palo político, y a partir de ahí vamos hablando. Pues a ver, yo estudié Economía en la Universidad de Barcelona y la verdad es que no encajé muy bien estudiar economía no tiene una mente cerrada, pero siguiendo unas escuelas económicas en concreto, ¿no? Y algunas que a mí no me encajaban. No es que no me encajasen personalmente, es que simplemente no me encajaban todo lo que construían, el marco mental macroeconómico que construía en la escuela keynesiana o la escuela neokeynesiana me funcionaba muy poco, ¿no? Y decía que, bueno, había cosas que no veía evidentes. Entonces empecé a leer por mi cuenta, empecé a leer de finanzas, empecé a leer a toda la escuela austríaca de economía, que para mí ha sido una gran formación. Y a partir de aquí pues conocí grandes amigos que me ayudaron a entrar en el mundo de las finanzas, que es a lo que me dedico ahora. Y muy contento de poder haber abierto la mente, ¿no? De tener la mente abierta, de poder haber leído a muchas cosas. Siempre cuento que obviamente leía a Mises, pero también leía a Marx, ¿no? Y quería entender un poco a todo el mundo. Y luego te quedas con lo que más te gusta, ¿no? Pero al final tienes que intentar leer de todo. Entonces también pues Taleb tuvo una gran influencia en esos años y a lo largo de los años ha tenido influencia en mí a nivel de cómo plantear mi pensamiento. Pero bueno, con los años pues a lo mejor dejas un poco más las finanzas y dejas un poco más la economía y te centras un poco más en las finanzas, básicamente porque es mi campo profesional y porque es lo que me gusta, o sea, porque es lo que me apetece. Pero sigues retomando de vez en cuando temas de historia económica, de pensamiento económico, de teoría económica, que nunca dejan de ser interesantes, ¿no? Claro. Yo al final hice economía porque cuando era muy pequeño, cuando estudiaba en el instituto, en el colegio, siempre pensé que iba a ser historiador, porque es lo que me gustaba. Lo que pasa es que vi que era una profesión complicada, lo vi ya desde joven, que era una profesión complicada a nivel de salida profesional. Y yo creo que la historia, que esto lo cuenta Díaz Villanueva porque se lo enseñó, él dice, Carlos Rodríguez Brown, la economía es bastante historia. O sea, la economía es bastante comprender la historia desde un punto de vista concreto y entonces veo esa conexión que yo hago mentalmente, ¿no? De mi amor por la historia y mi amor por la economía, de entender un poco, pues, que comprender el mundo, ¿no? Y ese afán por comprensión del mundo fue el que me llevó a estudiar economía, fue el que me llevó a leer más allá de lo que había en la carrera y a seguir con las finanzas y sigo así, ¿no? Mi trabajo al final es comprender qué es lo que pasa en el mundo e invertir en función de mi comprensión. Luego hablaremos de finanzas, hablaremos de la coyuntura actual que se presenta movidito. Complicada, sí, bueno, de complicada, Ucrania, divertida. Rusia, bueno, en fin. Pero ni que sea, parémonos un poco. Como te digo, en las entrevistas también me gusta ir entrando poco a poco. Claro, la economía entiendo que es una ciencia social.
Sí. Entonces no es una ciencia exacta. Completamente. Entonces no hay verdades últimas, No. que no es matemática. No. Bueno, que a lo mejor un matemático también me dirá que no existe una verdad última en la matemática, pero bueno, esto ya sería otra discusión filosófica. Entonces, entiendo que no te casas con nadie, o sea, al final, a mí también me pasa, yo no soy economista, pero a veces cuanto más sabes, en parte como más desaprendes y más heterodoxo te vuelves. Es decir, yo me quedo con la economía austríaca, ¿no? Yo me quedo con el marxismo. Pues igual a la realidad nunca se adapta a teorías concretas, claro, sino que las teorías deben interpretar la realidad, pero, o sea, que no son claro. A ver, estables. El primer debate, decir de hasta qué punto es una ciencia de la economía, sé que es verdad que todas las escuelas modernas, desde los 60 hasta la actualidad, han intentado convertir la economía en mucho más una ciencia de lo que es, ¿no? Y la visión austríaca es que no es para nada una ciencia. Coincido bastante en esta idea de que la economía no es para nada una ciencia. ¿Entonces es pseudociencia? Podría serlo. Podría serlo en el sentido de que no tenemos... O sea, tenemos algunas evidencias sobre algunas ideas, sobre todo desde el punto de vista de la microeconomía. Es lo que se parece más a la ciencia, porque es un poco ciencia de comportamiento. Yo creo que la microeconomía es lo que se parece más a la ciencia. La macroeconomía es ciencia en el sentido de que está más cerca de la verdad, y la macroeconomía es algo que está muy lejos muchas veces de la verdad, casi cualquier macroeconomía, ¿no? Cuando estudias los ciclos de crédito y los ciclos de liquidez, bueno, te das cuenta que probablemente estés en lo cierto, ¿no? Según qué escuela leas, pero que sí, intento ser lo más heterodoxo con los años. Yo creo que a medida que vas creciendo con la edad y si vas creciendo intelectualmente, te das cuenta que tienes que mantener la mente abierta, ¿no? Normalmente siempre tienes un dogma, una idea a la que vuelves de forma recurrente, ¿no? Ciertos puntos en los que tú más o menos te apoyas. Y una cosa que me acuerdo que hacía mucho en la universidad es que yo estaba en la clase, ¿no? Y había leído mucha teoría económica, y cada vez que me contaban algo que no cuadraba con mi idea, lo que hacía era tenía que repasar mentalmente toda la idea desde el inicio para ver si yo me estaba equivocando o se estaba equivocando el profesor, ¿no? O desde mi punto de vista en ese momento. Entonces era un poco como buscar la verdad y tener que revisar la verdad cada vez que a ti te decían algo que te descuadraba el esquema, ¿no? Y es un poco, yo creo, lo que he seguido, siendo mucho más ancho de miras ahora de lo que era a lo mejor cuando estaba en la universidad, claro, o cuando estaba en otro... Me viene a la mente el que ganó el premio Nobel hace 2 años. ¿Era un psicólogo? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Feynman? No. O sea, Kahneman ganó, pero ganó hace más años. Y creo el penúltimo fue Richard Thaler, sí, que también ha estudiado temas de economía conductual. Entonces, claro, yo creo que es curioso hablar de psicología y economía como estudio del comportamiento humano, de nuestras preferencias, cuando a priori, cuando uno piensa en economía, piensa en fórmulas con símbolos raros y tal. Claro, realmente la ciencia económica ha hecho un giro, yo creo, en este lado, aunque la economía conductual también está en entredicho, porque el problema de llevar toda la ciencia económica, y digo ciencia económica sabiendo que está ahí en el filo, ¿no?, hacia un campo más propio de las ciencias naturales, es que tú tienes que poder replicar los experimentos que haces, ¿no? Y no somos ratones. Entonces, exacto, no somos ratones, pero es que porque no nos podemos, o sea, no somos ratones porque no permitimos hacer lo que hacemos a los ratones, ¿no? Que es tenerlos encerrados, estudiarlos en condiciones concretas, no dejarlos libertad. Entonces, claro, eso no lo puedes hacer con las personas, por supuesto, ¿no? Hay muchos límites éticos al respecto. Pero más allá de eso, el problema que hay algunos estudios de economía conductual, de behavioral economics, es que son poco replicables, ¿no? Entonces, cuando un experimento es poco replicable, se tiende a pensar de que no refleja la realidad de la forma más fidedigna posible. Entonces, aunque la economía ha hecho un giro hacia, o poco a poco la ciencia económica ha hecho un giro hacia la economía conductual, y poniéndola más en el foco, que al final yo creo que es como coger la parte importante de la microeconomía y aplicarle una visión psicológica, cuando aún haciendo eso hay ciertos problemas dentro de la economía conductual a nivel de replicación de los experimentos, ¿no? Entonces es muy interesante este giro. Yo creo que se acerca mucho más a la teoría clásica austríaca del análisis del comportamiento. Acción humana. La acción humana, obviamente. Se acerca mucho más la teoría económica actual a eso, gracias a la economía conductual.
Pero bueno, es complicado decir que estamos cerca de alguna verdad, ¿no? Claro. Normalmente en economía, en ciencia es bastante más evidente, ¿no? Y a mí me gusta mucho la biología, me gusta bastante la ciencia, o sea, solo toda la parte biológica, y leo mucho de ello, me intento, o sea, más que nada formarme a nivel personal, nada, bueno, a veces profesional, pero nada importante. Y ahí ves la diferencia. Ahí ves la diferencia cuando se estudia el cuerpo humano, cuando se estudia el genoma, cuando se estudia la genética. Ves la diferencia entre estudiar eso o estudiar etología, que es el comportamiento animal, que es algo que también me gusta mucho. Ves la diferencia entre estudiar eso y estudiar el comportamiento humano, ¿no? Claro, también es como un tema de, hablabas antes de Taleb, de los cisnes negros. El ser humano es impredecible y entonces siempre te puede salir una consecuencia inesperada. Sí, a ver, lo que es impredecible seguro es la sociedad humana, ¿no? Porque al final es una escala exponencial de comportamiento. Es decir, esto es muy interesante porque nos conecta un poco con la antropología, que también es una ciencia muy interesante. La mayoría de antropólogos conocidos son de tendencia marxista. Y hay algunos muy buenos que explican cosas muy interesantes, por tanto. Y sociólogos también, Es muy curioso esto. No hay que descartarlos. Yo en el caso de los antropólogos, yo tengo una idea, es que los antropólogos tienden a estudiar sociedades bastante antiguas, ¿no? Y las sociedades más antiguas que estudian eran grupos humanos donde la división del trabajo prácticamente no existía, ¿no? Era una comuna, ¿no? ¿Cómo es esto el número de Dunbar? No sé si conoces. Sí, exactamente. Era un poco parecido a eso, ¿no? El número de Dunbar de 5, 25, 50 y 150. Claro, o sea, bueno, para que la gente, si lo podemos contar, ¿no? O sea, que nuestro cerebro no asimila más de 150 caras, 150 correcto, referencias. Sí. A la vez, de forma y todo lo que esté fuera de eso es otra tribu. Sí, exacto. Entonces, tu círculo más cercano son 5 personas, después el siguiente círculo son 15 personas, el siguiente serían 45 o 50 personas y ya nos vamos a las 150. Y es un múltiplo de 3. De 5 a 15 a 50, más o menos, a 150. Me he perdido un poco. Entonces, ¿quieres decir que estamos preconfigurados así? Estamos preconfigurados así. Entonces, mi teoría es que si tú te pasas la vida estudiando sociedades que están configuradas así y funcionan, claro que vas a pensar que eso es lo que tiene que funcionar. Claro, por el mercado global y tal. Lo que pasa es que las sociedades han escalado mucho más que eso, ¿no? Entonces, lo que aplica a un grupo pequeño, y eso pasa en economía, pasa en organizaciones empresariales, pasa en todos sitios, en todos lados, lo que aplica a un grupo pequeño no aplica a un grupo grande. Es decir, el tamaño del grupo determina en gran parte el comportamiento del grupo y las posibilidades de comportamiento dentro del grupo. Y es por eso que es muy interesante entender todas estas limitaciones y pensar, oye, vale, este señor me está diciendo que las sociedades comunales funcionaban muy bien. Vale, pero entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuál era el tamaño de las sociedades comunales que funcionaban bien? ¿Hasta qué límite llegaban? ¿No? ¿Y cuáles eran los límites de esas sociedades? Bueno, hemos empezado ya con una filosofada ya a tope, pero está bien. Claro, que hay una cosa llamada industrialización y capitalismo, que lo ha cambiado correcto, todo. Es que es muy curioso, ¿no? En 150 o 200 años ha cambiado más el ser humano que, me atrevería a decir, desde la existencia del Homo sapiens. Sí, el único conflicto que tenemos es que nuestro cerebro está configurado de hace 100.000 años, ¿no? Claro. Entonces, la configuración no ha cambiado. Nosotros tenemos más o menos 10.000 años, 12.000 años de civilización, ¿no? Civilización moderna, entre comillas. Con 2.000 que conocemos bastante, o 2.000 o digamos 5.000 que conocemos bastante bien, los 2.000 últimos muy bien, los 1.000 últimos muy bien, los 100 últimos los conocemos, no diré perfectamente, pero oye, parece que están aún aquí en el coco, ¿no? En nuestra memoria, porque han llegado a través de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y hay vídeos. Y hay vídeos, entonces, claro, obviamente ha cambiado más el mundo en los últimos 50 años que los 10.000 anteriores, probablemente, ¿no? Y es exponencial, incluso. Es exponencial porque el número de relaciones, al final todo depende del número de relaciones que hay. Entonces, gracias a Internet eso ha cambiado y el número de relaciones que hay actualmente en el mundo crece exponencialmente. O sea, tú te puedes relacionar con muchísima gente. A mí lo que me gusta de Internet, yo siempre digo que ha roto el espacio-tiempo. Sí. Es decir, antes tú estabas en tu grupo de gente, ¿no? Y tenías que comunicarte en tus horas concretas. Total. Con tu gente en concreto, ¿no? Y no había manera de hacer asincronización. Con Internet nace la comunicación asíncrota.
Sí, asíncrota, que es, yo te envío un correo y me lo contestas mañana. No tenemos que estar los dos a la vez hablando, ¿no? Y no tenemos que estar los dos cerca. Ahora ya no es ni correo, ahora es WhatsApp. Ahora es WhatsApp, como ¿no? tardes más, como vea el doble check, ya me voy a enfadar. Eso ya es otro tema social, bastante interesante. Pero bueno, el espacio se rompió con el teléfono, con el telégrafo también se rompió, pero ahora es mucho más evidente, ¿no? Y ahora se ha roto el tiempo, o sea, el espacio-tiempo hemos roto un poco a nivel de sociedad y nos podemos conectar con cualquier persona del mundo a cualquier hora y que esta persona lo vea al cabo de unas horas, ¿no? Claro, pero ahora viene ya el triple salto mortal, que es el metaverso. Bueno, esto ya... Soy un poco pesimista con el metaverso. Yo también. Tengo la tentación de cambiar de tema, pero no porque me interesa. Así que intentemos darle un cierre a eso. Vale. Conectándolo con lo que decías también de la antropología y tal. ¿Crees que quizás estos cambios exógenos, vamos a decir, que en realidad no son exógenos porque los ha creado el humano? Sí, ¿no? claro, completamente. Completamente. ¿No? Que no hay nada más humano que un robot. Correcto, este es un gran debate, ¿no? Este me encanta. O natural, ¿no? Hay el gran debate que es natural, que no es natural. Exacto, sí, lo químico. Lo químico, bueno, lo orgánico. ¿Puede que esté cambiando nuestro cerebro o incluso lo que significa ser humano por nuestra preconfiguración? Es decir, si yo tengo en la cabeza que antes había mi vecino, el tío del barrio y el del pueblo de al lado, y no te estoy hablando del Paleolítico, te estoy hablando de los años 60. Sí. Claro, ahora estamos cada vez más conectados con más personas, algo que nos da acceso a más interacción humana, pero... También hay una pendiente resbaladiza contraria, también nos deshumanizamos ¿Estamos perdiendo habilidades sociales por el hecho de tener más acceso a sociabilización? Es una muy buena pregunta, yo creo que no me veo capaz de responderla. Claro, no, yo tampoco no tengo ni idea. A ver, se me hace muy complicado. Yo creo que las redes sociales, y hablamos de las redes sociales porque es lo que ha conectado exponencialmente a la gente... Yo creo que pueden ser una buena herramienta, pero efectivamente tienen una pendiente muy resbaladiza. Claro. Tienen una pendiente muy resbaladiza porque, por ejemplo, hay una cosa muy mala a la que no estamos acostumbrados y que afecta a la depresión de la gente joven, de adolescentes, de niños y niñas, y es que es la continua comparación. Sí. Nosotros, nuestro cerebro no está acostumbrado a compararse con más de, 50 personas de nuestro tipo. Ahora te estás comparando con miles de personas de tu tipo. O sea, tú eres una mujer y te comparas con 1.000 mujeres al día, o 2.000 mujeres, o 10.000 mujeres a la semana, y tú eres un chico joven y te comparas con 10.000 chicos a la semana, ¿no? Un inciso, había el libro de Jonathan Haidt que se llama The Coddling of the American Mind. Sí. Habla de las estadísticas de las niñitas jóvenes de 15 años sobre el daño. No, es muy preocupante. En depresión o suicidio. Es muy preocupante. Que los hombres lo pillábamos porque jugábamos a guerras o a ver porno. Sí. Por las chicas, sobre todo, la comparativa, depresión. Efectivamente. Hostia, pero eso es brutal porque es que esto tiene 7 años. Sí, bueno, es hay un libro muy bueno que no es muy conocido, que a mí me gusta bastante, que recoge muchas estadísticas, que se llama iGen, que es para referirse a la generación X, la Z, perdón. Sí. La generación Z es la última. Nacidos después del 2000, ¿no? Claro, sí. Entonces, ella está muy bien, o sea, es una psicóloga, creo, o socióloga, que hizo un libro hace 5 años, una cosa así, sobre todos los cambios sociales que se producían a partir de la aparición de los smartphones. Wow. Está muy bien. Y todos son estadísticas. O sea, todo lo puedes mirar. Y hay una cosa bastante interesante, que es que, bueno, ella intentaba ser ni optimista ni pesimista, no intentaba ser bastante clara y no decantarse por ningún lado. Pero había cosas positivas, ¿no?, de esta generación última. Y es que, sorprendentemente, se drogaba menos, por ejemplo. Es verdad. Se drogaba menos. Tenían menos... practicaban menos el sexo a la pronta edad. Entonces... perfil conservador, ¿no? En parte. Más que conservador, eran menos independientes de sus padres. Por ejemplo, tenían menos carnet. Okay. Todo esto enfocado en Estados Unidos, ¿no? Pero conducían menos coche y por tanto tenían menos accidentes. Había menos embarazos prematuros, ¿no? Porque empezaban a practicar sexo después, entonces a lo mejor ya estaba un poco más la cabeza amueblada y había menos riesgo en este sentido. Pero también había un problema grave y lo hemos visto en muchas estadísticas de aumento de la depresión.
¿no? Claro. Y con el COVID se ha exagerado bastante, con la pandemia se ha exagerado bastante de aumento de la depresión y el suicidio en gente joven, en todas las sociedades occidentales. Y esto es muy, muy grave, o sea, esto es gravísimo. De hecho, creo que leí ayer que creo que era la primera, no sé si la primera, no quiero exagerar, pero a lo mejor era de las primeras causas de muerte el suicidio entre la gente joven. Claro, Wow. la sanidad ha evolucionado hasta un momento en que la gente joven en general no se muere, ¿no? Porque si más o menos eres joven, no tienes ningún problema de salud, normalmente genético, ¿no? Que es lo que te determina muchas veces a corta edad tu salud, ¿no? Si tienes un problema genético es mucho más fácil que siendo joven tengas problemas de salud. Más allá de eso, si no tenías eso, creo que la primera causa de muerte o cerca del top estaba el suicidio. Y que había aumentado mucho. Es un tema muy grave, es un tema muy preocupante. O sea, yo lo pienso mucho. Creo que se habla muy poco de ello. O sea, creo que se habla muy, muy poco de ello. Por suerte, creo que 2020 no tanto, pero sobre todo 2021 sí que es verdad que por varias cosas se ha comentado que es el año de la salud mental, ¿no? Y que mucha gente está hablando mucho más de ello. Probablemente es el año de la salud mental porque venimos del año donde más se ha afectado, se ha destruido la salud mental, Sí, ¿no? salud mental, pero toques de queda. Claro, exacto, bueno, claro. Entonces, esto es un gran debate. Bueno, cambiamos de tema, nos seguimos poniendo de buen humor, y lo digo con sarcasmo. Luego, al final de la entrevista, como siempre, hablaremos de propuestas y soluciones, y que me gusta que la gente se quede con herramientas. Hablemos un poco de finanzas, o de todo, ¿no? Porque al final todo Claro. está conectado. Coronavirus, pandemia, confinamientos, recesión económica y tal. Estamos en para entrar en materia, estamos en una tormenta perfecta, como fue de perfecta, entre comillas, la del 2008. Pues he hablado con varias personas que dicen, vamos a pagar las consecuencias de no sanear la crisis del 2008 y ahora puede que tengamos más crisis de deuda o de lo que las tasas de interés artificiales o el déficit, qué decir de la inflación, qué decir, yo qué sé, del decreciente poder de compra del dinero que tenemos en el bolsillo, que está relacionado con la inflación y tal. Tío, si a todo esto le sumamos lo que estamos hablando de la salud mental y tal, ¿qué? ¿Se nos cae el Imperio Romano? ¿Se nos cae Occidente? ¿Qué está pasando? Gran pregunta. A ver, sí que es verdad, desde un punto de vista económico, y empezando por los estandartes económicos que hay, o sea, las grandes compañías que han surgido en los últimos 10 años, sí que es verdad que China, por un lado, y Estados Unidos, por el otro, han sido capaces de crear, y lo digo así de forma etérea, ¿no? Porque al final son las personas que crean las cosas, han sido ecosistemas que han sido capaces de generar grandes campeones de la era tecnológica, ¿no? Y es algo que en Europa no ha sucedido. Ha sucedido de forma muy tangencialmente porque tenemos Spotify, porque tenemos TransferWise a lo mejor, porque tenemos ASML, que es la gran productora de máquinas de fabricar microchips, que es de lo que más falta hace últimamente. Y tenemos AML y otros productores de microchips que son holandeses, entonces sí que están en el top de lo que es la tecnología de hoy en día, ¿no? Pero Estados Unidos y China han sido capaces de que en su ecosistema surjan grandes potencias económicas en el sitio de grandes compañías, ¿no? Tecnológicas, cosa que no ha pasado tanto en Europa. Entonces, esto sería como el primer punto de decir, a lo mejor el Imperio Romano no está tan sano como claro, tocaría. estás hablando específicamente de Europa, ¿no? Específicamente de Europa. Correcto. Estados Unidos, claro, yo creo que desde aquí podemos hablar muy fácilmente de Europa porque la conocemos bien. Entonces, y la sufrimos y la vivimos cada día, ¿no? Y nos alegra cada día, ¿no? Sufrimos la Europa. Entonces claro, hablar de Estados Unidos sin conocer las dinámicas sociales que hay, sin conocer de cerca la realidad, se me hace muy difícil. Igual que hablar de China, ¿no? Aunque yo he visitado China y es un país extraordinario. Por suerte, tuve la suerte de visitar China antes de la pandemia, porque ahora ya Claro, vete a saber cuándo se podrá volver a visitar China a nivel turista, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos diría que son los que tienen la crisis de deuda, o de los países que tienen la crisis de deuda más grande, ¿no? A ver,
Ya te digo, no soy tan experto en la materia. España e Italia no va sobrada, o sea, no basta. Claro, pero es bastante más significativo en países como España e Italia, donde la recuperación económica está siendo bastante más lenta comparado con Estados Unidos, y el nivel de paro es peor y el nivel de actividad económica es peor, sí, pero es comparado que con la la crisis de potencia deuda mundial que tienen. No, pero bueno, o sea, es decir, ¿cómo no va a tener deudas si se ha estado gastando muchísimo en guerras absurdas? En guerras absurdas, en un montón de elementos que no tienen ningún sentido, ¿no? Además, guerras que ya se han visto, las consecuencias han sido completamente nefastas, sin tener la capacidad de arreglar los problemas que querían solucionarse, ¿no? Y algunos autoinfligidos, ¿no? Por ellos mismos. Entonces, claro, ha sido bastante terrible el hecho de gastar tanto dinero en matar gente, o sea, es algo bastante absurdo. Entonces, ¿qué te disperso? Entonces, estamos en la tormenta perfecta. Estamos en la tormenta perfecta. Digamos que Europa está en un momento de tormenta bastante perfecta, en el sentido de que, oye, la inflación es alta, la deuda es alta, la actividad económica no está en su mejor momento en ciertos países. Europa, para mí, no es que haya la Europa de dos velocidades, como se decía en la crisis del euro. Hay la Europa de varias velocidades. O sea, realmente los países van a tiempos muy diferentes. Entonces, tampoco es cuestión de alarmar a nadie en el sentido de que el mundo se acaba, ¿no? A mí me detesto bastante todos los economistas que son catastróficos, ¿no? Que dicen, no, porque lo que hay que ser consciente es que sí, se ha metido un montón de dinero en el mundo, ¿no? Se ha imprimido un montón de dinero y esto puede ser un desastre, pero al final estamos mejor que hace 50 años y hace 40 años y hace 20 años probablemente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a largo plazo el mundo va mejor. Y que el mundo vaya mejor a largo plazo es lo que nos debería dar esperanza. Hay una frase muy buena que cuento entre mis principios filosóficos que dice: cuando miro al futuro soy pesimista, cuando miro al pasado soy optimista. ¿Y el presente qué? No, bueno, el presente es lo único que vivimos, pero al final, cuando tú miras a los últimos X años atrás, puede ser optimista porque hemos superado cosas extraordinarias, ¿no? Y de hecho, es decir, sí, sin saber nada, ¿no? Pero tiene pinta que al final acabaremos conviviendo con el COVID como una gripe, ¿no? Y que poco a poco el virus va mutando, se hace mucho menos letal, se hace más contagioso, todo el mundo se contagia, se crea inmunidad de grupo y a partir de ahí ya podemos convivir con él como si fuese otra enfermedad más, sin tener que colapsar la sociedad, los colegios, las clases, las universidades, las empresas, cada vez que hay un positivo de COVID, ¿no? Yo creo que poco a poco se irá normalizando y con mucho, pues al final, el día que seas positivo y tengas que ir a trabajar, pues llevarás mascarilla. Y a lo mejor en 5 años ni eso, ¿no? O en 3 años ni eso. Estoy de acuerdo, hay coyunturas que dices, mira, en este impasse de 2, 5, 10 años, tal. Estoy en parte de acuerdo y me gusta pensar como rollo Steven Pinker y tal. Que poco a poco el mundo irá mejor, pero es verdad que el corto plazo puede ser muy peligroso. O sea, pero más allá de corto plazo, te lanzo otro tema. O el medio incluso. Te lanzo otro tema que a veces hablo con amigos, o de hecho aquí un chico se llama Edgar Fernández Vidal, no sé si conoces, hablé con él, que fue la primera entrevista, también hablamos de finanzas y tal. Y a ver, ¿vivimos mejor que nuestros padres o abuelos? Porque claro, esto es un buen debate. Sobre todo en el tema, me gustaría centrarlo en el poder de compra. Es decir, sí que es verdad que dices, coges el móvil y dices, Amazon, mándame no sé. Eficiencia absoluta. Te sale un billete de avión para irte a Nueva York por 150 euros. Sí. Hay cosas que son las mil maravillas. En un futuro haremos así y vendrá un dron y nos traerá el café. Vale, perfecto. Pero prueba de emanciparte. No, claro. Prueba de emanciparte solo, prueba de formar una familia. Y el típico meme este que veo de mi padre con 30 años, yo con 30 años. Que es una estupidez y dices, hostia, qué cierto. No, es muy cierto. Entonces, quiero decir, esa tendencia positiva, dices, hostia, y a veces me siento estafado. Es decir, mi abuelo se esforzaron, mis padres se esforzaron, y a mí ¿qué me ha quedado exactamente? Claro, Netflix, ¿sabes? Es un muy buen debate. Tengo opiniones contrariadas al respecto. Es decir, lo que yo creo es que los mayores problemas los tenemos en aquellos sectores donde existen restricciones físicas y hay una alta regulación, que es el tema inmobiliario. Y no está en toda España. Es decir, tú coges Madrid-Barcelona, sí que hay un gran problema de acceso a la vivienda. Eso es verdad. Pero fuera de los polos concentrados, y hay un gran problema porque
la renta contra la renta que tú recibes, o sea, la renta del trabajo que tú recibes contra lo que tú tienes que pagar de alquiler, o sea, estamos en el top mundial. O sea, en el top mundial hay 5 ciudades chinas donde es los sitios más caros vivir, ¿no? Donde te cuesta más cantidad de sueldo comprarte una casa. Luego estaba, creo, París, Zúrich, Barcelona, Nueva York, o sea, Barcelona estaba por encima de Nueva York, un poco más abajo estaba Madrid y no sé qué ciudades más. Okay. París, o sea, París ya lo he dicho. Pero es que estamos en el top 10 mundial de ciudades donde es más caro tener una vivienda. Entonces, claro, cuando además sabemos que el régimen inmobiliario es bastante limitante, donde hay un ataque constante a la propiedad de la vivienda y por tanto los propietarios y promotores cada vez tienen menos incentivos a construir, a reformar. Tú, si eres propietario de un piso y lo quieres alquilar, tienes muy poco, cada vez tienes menos incentivos a alquilarlo. ¿Por qué? Porque es que como se protege tanto al inquilino, que no digo que no sea bueno proteger al inquilino, como se protege tanto al inquilino, a ti se te convierte en un incentivo en el que tú, para alquilarlo a alguien, tienes que saber, vamos, hasta la talla de calzoncillos, ¿no? Yeah. Porque no te fías de nadie, porque sabes que si se mete alguien en tu casa, en un piso que tienes de tu propiedad, que a lo mejor era el piso de tu abuela, por poner un ejemplo, se lo alquilas a alguien y esa persona pierde el trabajo y no puede pagarte, puede estar hasta 2 años ahí, sin pagarte, sin que tú lo puedas echar. Pero tú tienes gastos fijos. Claro, a lo mejor has pedido una hipoteca para comprar ese piso, ¿no? O a lo mejor, a lo mejor tú tienes 3 hijos y ese piso es el que te permite mantener esos 3 hijos, ¿no? Entonces hay inseguridad jurídica. Hay inseguridad jurídica clarísima para los inversores inmobiliarios, clarísimamente. Vale, pero otra vez nos hemos dispersado porque está bien. Entonces eso ¿vivimos mejor, vivimos peor o sencillamente hay grises o según el sector del que hablemos? A ver, sí que es verdad que la pandemia nos ha afectado a mucha gente a nivel de empleo, sobre todo a la gente joven, y es un problema. Entonces, en este sentido, ahora mismo probablemente diremos que vivimos peor. A ver, una gran cosa, o sea, las 2 grandes cosas que nos faltan respecto a la generación de nuestros padres son acceso a la vivienda y que cuando nuestros padres eran jóvenes, en los 60 o los 70, la cantidad de trabajo que había entonces era extraordinario. O sea, pero es que te diría incluso principios de los 2000, ¿eh? Podría ser. O sea, yo era muy pequeño, entonces no me acuerdo. Pero tengo amigos conocidos que digo, en parte, quien no trabaja es porque bueno, no claro, quería. pero tuvimos un boom económico muy grande de 2000 a 2007, obviamente, ¿no? Que era bastante artificial, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, claro, en esa época había dinero y era una fiesta. Esa época era una fiesta. Fiesta de las grandes. O sea, el número de mariscadas por cápita yo creo que nunca fue tan alto en España. Ya luego hay la resaca, ¿no? Y la resaca fue la que fue, ¿no? Fue bastante complicada. Pero sí, o sea, por supuesto, te diré que por ejemplo, yo me acuerdo que hablé hace ya, antes de la pandemia, o sea, hace bastante, con un directivo de una compañía de medios que él tenía, yo creo, alrededor de los 60 y pocos años, ¿no? Y me decía, bueno, es que nos contaba, era una cena, yo cuando salí de la carrera es que tenía 10 ofertas de trabajo y podía ir a la que quería. O sea, eso ahora mismo, en según qué perfiles... Y era algo generalizado, no era que él fuera el más listo, que también lo era, que no tío listo. Tú salías de la carrera y si ya estudiabas Derecho, te vas el tablón de los 10, 15, 20 despachos que buscaban abogados jóvenes para incorporarse. Wow. Eso para nosotros es Matrix. O sea, eso para nosotros es Matrix. Sí que es verdad que con la pandemia... y que hay ciertos perfiles que yo creo que poco a poco se ha hecho más fácil que encuentren trabajo, ¿no? Hay ciertos sectores, todo lo que sean tecnología, startups, ahí sí que hay muchas ofertas, pero aún así no tienes para elegir. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que hizo un MBA, ¿no? Un Master in Business Administration, después ya de unos años de trabajar y tal. Y terminó justo cuando empezaba la pandemia. O sea, él se graduaba, claro. Yeah. Y claro, para hacer un MBA en una escuela de negocios X y ese SADE, normalmente la gente que no tiene recursos lo que hace es pedir un préstamo. Claro. O sea, tú pedís un préstamo, te pagas la educación
Y cuando trabajas lo devuelves, ¿no? Tiene sentido. Pues, claro, él estaba en España, había estudiado en Barcelona, y mucha gente, él y mucha gente de su promoción, estamos hablando de febrero de 2020, o sea, promoción que termina febrero de 2020, pues en ese momento ni ellos encontraban trabajo, ¿no? Y que estuvo varios meses para encontrar trabajo. Claro, era un momento en que nadie contrataba, ¿no? Era el miedo absoluto, ¿no? La pandemia estaba empezando. Entonces, incluso él tuvo que hacer muchas entrevistas de trabajo, ya tenía que hacer muchos procesos de trabajo para encontrar un trabajo que le gusta, que le paguen bien, que le encanta, que es una gran oportunidad. Y estamos hablando de alguien que se ha formado en la universidad, está trabajando de forma exitosa en el mercado laboral. Que es transversal, que nos afecta a todos. Claro, o sea, ha sido... Pero bueno, va por zonas, ¿no? En Europa es un rollo, en Estados Unidos, con la pandemia, como había tantos cheques y tal, faltaban y aún faltan trabajadores en muchos sitios. O sea, es que la gente no trabajaba y faltaban trabajadores. Ahora con la inflación yo creo que van a faltar menos. O sea, ahora con la inflación, la gente tendrá mucho incentivo a tener ingresos extra y tener muchos más trabajos y trabajar más. Claro, pero por ejemplo, ahora que dices la inflación y volviendo un poco al tema este de si hay tormenta perfecta, si vivimos mejor, millennials y centennials y tal, porque esto es un poco también como la alegoría de la rana y el agua caliente. Sí, que la hierves, ¿no? Poco a poco. Claro, ¿no? Es decir, tú puedes decir, bueno, sí, estamos mejor, pero también dices, hostia, cada vez está más calentita esta agua. En tanto que es cada vez más el sistema. Yo en parte te podría decir, no soy una persona depresiva, pero dices, hostia, me siento estafado. Me siento estafado por los impuestos, por la falta de seguridad jurídica que decías tú antes. Ahora con la inflación, que es que la ves, es que vas al súper y dices, yo antes llenaba el carro costando menos, Gastando ¿no? menos. Entonces dices, me esfuerzo, tal y como han hecho padres y abuelos, y en parte dices, ¿dónde está el resultado? Claro, el problema es, o sea, nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron inflaciones mucho más grandes que nosotros. Sí, pero yo no sé qué había, pero la capacidad de tener hijos, capacidad de pagar una hipoteca y tal, era como claro, es verdad. Relativamente asumible. Igual también había otra cultura del trabajo, en vez de saber. Seguramente habría otra cultura del trabajo. Hay el gran debate de en qué se gastan el dinero los jóvenes, ¿no? Porros. No. No, en el sentido de que hemos viajado 20 veces más que nuestros padres. Es verdad. Bueno, también es porque es más accesible. También es más accesible, pero a lo mejor si en lugar de viajar 20 veces más, viajas 5 veces más, también ahorras más, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad que estoy seguro consume mucho más por cápita, muchísimo más por cápita, Estoy de acuerdo, que nuestros abuelos, nuestros padres. Estoy de acuerdo. Es algo cultural en parte, ¿no? En el sentido de que, oye, antes yo ahorro muchísimo, trabajo desde joven y cojo una hipoteca y pago la casa, y nuestros padres pagan las casas en 10, 15 años. Uh-huh. Claro, las hipotecas son a 40 años, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque ha habido estos dos problemas que comentábamos al inicio, que son los que hacen que nos sentemos estafados. Que es, yo tengo un mercado de trabajo, un mercado laboral mucho menos dinámico, y eso me genera mucha inseguridad, menos ingresos por trabajo, salarios decrecientes, salarios no, sí, en parte según la época, salarios decrecientes, y después un acceso a la vivienda mucho menor. Entonces tú te sientes estafado porque estos dos elementos juntos hacen que tú digas, es que vivo mucho peor. No es la inflación en sí, porque la inflación la tuvieron igual. Entonces te pillas un Ryanair y te vas a viajar para evadirte de esto. Y no lo digo en broma. Sí. Esto es un poco también como el Titanic, en parte. Sí. Entonces, claro, la cuestión es esta, ¿no? La cuestión es que tenemos una sociedad de consumo mucho más avanzada. Tenemos mucha más ropa, también es mucho más barata, ¿no? Pero fíjate que los sectores en los que la regulación ha sido menos intensa son aquellos que se han vuelto más baratos. Y son aquellos de los que podemos disfrutar de un mayor consumo. O sea que al final ya te has desvelado, eres un libertario, neoliberal, y dices que todo lo que toca el Estado lo ensucia. No todo lo que toca el Estado, no todo lo que toca el Estado, o sea, hay que tener la mente un poco abierta, pero en general el mercado es bastante sensato en este sentido. Es decir, oye, es que viajas... También hay que tener en cuenta la configuración de las industrias. Es decir,
las dinámicas competitivas dentro de cada industria que hace que algunas compañías sean capaces de extraer más valor al consumidor y otras industrias sean menos. Obviamente esto también hay que valorarlo. Pero claro, en el caso de la vivienda es extremo. O sea, el caso de la vivienda pasa aquí, pasa en Berlín, pasa en San Francisco, que tuvo todo ese tech boom de Silicon Valley y esto. Claro, es prohibitivo vivir porque hay una gran parte de San Francisco donde son casas de 2 pisos, de las típicas casas que nosotros nos imaginábamos, California, tal, típicas casas de 2 pisos donde están los startuperos haciendo sus cosas, o incluso un piso. Regulatoriamente, ¿qué pasa? No se puede construir más de 2 alturas. Ya. A ver, ¿qué pasa? Los precios están, pero no disparados, no, es ridículo. Y luego San Francisco es de las ciudades que tiene más inseguridad, claro, y sí. problemas de sin techo. Esto es otro tema. Pero es increíble en Silicon Valley lo que cuesta tener una casa, y es todo un constraint, una limitación regulatoria. Entonces, en el caso de la vivienda es muy evidente. En el caso del mercado de trabajo es diferente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si entramos en otros mercados que son un poco más complejos, como educación, sanidad, un montón de esos temas, es interesante, ¿no? Por ejemplo, las compañías farmacéuticas, cuando venden medicamentos a los sistemas de salud públicos en Europa, tienen que negociar con el Estado. Entonces, el Estado les frena ahí un poco, diciendo, oye, mira, sí, te voy a comprar tantos, pero no te pases. No te pases, no me vaciles. Entonces, claro, esto hace es como un comprador agregado de productos de salud que beneficia al consumidor, ¿no? Porque hace pues que luego hablaremos de que si medicamentos subvencionados y tal. Entonces, claro, ¿qué hacen las compañías farmacéuticas que tienen que ganar dinero, como todas las compañías? Y es bueno que ganen dinero. Me voy a Estados Unidos, que ahí vendo el fármaco a través de otros sistemas, y el fármaco lo vendo 20 veces más caro. Y el margen lo saco ahí. Entonces, yo tengo 2 preguntas. La primera es, claro, ¿tenemos los medicamentos baratos nosotros porque el Estado negocia? ¿O es una combinación de los estados negociando para que los medicamentos sean más baratos y que las farmacéuticas puedan ganar dinero en otros sitios? Porque a lo mejor, si no pudiesen ganar dinero en ningún sitio, dirían, oye, pues que investigue otro, ¿no? Exacto. Entonces, famosos incentivos. Incentivos. Entonces, están, o sea, el gran debate, la gran idea de fondo es, ¿están los americanos subsidiándonos las medicinas porque las pagan ellos mucho más caros, entonces nosotros las podemos pagar mucho más baratos? Claro, porque en el fondo son compañías internacionales que venden globales, que venden en todo el mundo. Un poco ese era el argumentario de Donald Trump, en realidad, ¿no? En lo que sería... No en este tema en concreto, sobre todo en la crítica defensa, China. ¿no? Bueno. De decir, Estados Unidos nos está estafando todo el mundo. Claro, bueno, sí, es un debate un poco complicado, ¿no? Porque es un debate sobre la industrialización de Estados Unidos. Ya. Que yo creo que bueno, es realmente complicado. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes... O sea, el problema es jugar al mismo juego con diferentes reglas. Ese es el problema. El problema es que en Estados Unidos tú tienes pues compañías que compiten en el mercado, y en China ciertas industrias concretas, de los que a lo mejor hay el target más importante, tipo acero y tal, eran industrias estatales o ayudadas por el Estado o financiadas por el Estado, que claro, que se podían permitir vender a precios mucho más bajos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto en el mercado no lo aguanta nadie a largo plazo, que no tiene sentido, ¿no? O sea, las famosas ideas de dumping, ¿no? Es que venden más baratos que yo, me están haciendo dumping. Bueno, tienen un plan diferente, no te metas en los planes de los demás. O sea, el dumping es bastante ridículo, ¿no? Esto lo contaba súper bien Miguel Ángel Bastos, que es, si vende por debajo del precio de mercado es dumping, si vendo por encima es abuso de mercado, y si venden al mismo precio es colusión. Ya. Entonces, ¿qué quedamos, no? Ya, la competencia es dinámica. La competencia es dinámica, ¿no? Entonces, pero el hecho que haya industrias estatales o industrias ayudadas por los estados que impacten con otras compañías en la misma industria que no están en otro juego, o sea, con otras reglas, pues es un problema, ¿no? Yo creo que esto era un poco el debate final de Trump, si lo centrabas, sin toda la parafernalia que él montaba, ¿no?, alrededor de esto, de America First, de todas estas tonterías. Yeah. Entonces, si
si lo pones en el plano normal, el problema es ese, pero bueno, también tienes compañías aéreas estatales compitiendo con compañías privadas, ayudas a compañías de producción de aviones, o sea, Boeing y Airbus, o sea, europea, o sea, Boeing americana, Airbus europea, también son ayudadas por los distintos gobiernos y claro, son promocionadas y, oye, un poco de... Entonces, claro, nadie juega... O sea, no todo el mundo juega limpio y sobre todo hay mucha gente que no juega limpio, ¿no? Creo que lo hablamos en nuestra última conversación, tal y como a veces se dicen, no era verdadero socialismo, también podemos decir no era verdadero liberalismo. Claro. A mí me encanta interpretar el mundo a veces según el prisma de quién, ¿no? O sea, el mundo y el marxismo cultural y todo son... Claro. El socialismo sigue ahí insertado y perpetrando las mismas políticas. Vale, luego escuchas lo contrario, las corporaciones gobiernan el mundo y son los neoliberales los que no sé qué. Claro. Me dan ganas de decir, los dos estáis equivocados y los dos tenéis razón. Sí, también. Sí, lo que pasa es que la gente, o sea, tenemos muchos bias, ¿no? Tenemos muchos sesgos. Que tú te agarras a tu sesgo, te agarras a tus ideas y empiezas a ver todo con el mismo color, ¿no? Por eso yo tengo una visión personal que intento separarme, ¿no? Intento separarme un poco de las ideas y lo veo como un péndulo, ¿no? La idea del péndulo en la historia es algo muy repetido, ¿no? De que vamos hacia un lado y hacia otro, y yo lo veo como un movimiento de compensación. Todo lo veo como un movimiento de compensación constante. ¿Qué estamos compensando? ¿La Guerra Fría? No, es decir, te pondré un ejemplo, ¿no? Que es un debate, obviamente, en el que no voy a entrar, aparte de controvertido, nadie tiene razón, pero es como, bueno, surge la X ola del feminismo, ¿no? E intenta compensar todo el machismo que ha tenido la sociedad durante muchos años, ¿no? Entonces, hay gente que tiene la sensación de que esto se está pasando de frenada, ¿no? Porque es que van demasiado lejos, es que, bueno, impactos en la legislación. Entonces, claro, yo lo veo como un movimiento compensatorio de algo que probablemente ha sido injusto, ¿no? Que ha sido claramente sociedades machistas durante muchos años, durante centenares, miles de años. Entonces, veo que simplemente una parte de la sociedad está intentando compensar una injusticia previa, ¿no? Entonces, puede que tengas una reacción que se pase de frenada. Sí. ¿Vale? Entonces, tú tienes una reacción, ¿no? El marxismo cultural, tal, se pasa de frenada, ¿no? El woke. Sí. Se pasa de frenada, pero entonces te sale Vox y se pasa de frenada por otro lado, claro. ¿vale? Es decir, yo lo veo de que hay ideas que chocan y que van compensándose. Esto tiene conexión con lo que hablábamos al inicio de que somos tribales los humanos. Sí, sin duda, sin ninguna duda. Entonces yo lo veo como movimientos... Intento verlo desde un punto de vista más frío, ¿no? Y decir, bueno, es que hay un movimiento compensatorio que llegará a un límite, porque a lo mejor se pasará, es decir, y además, claro, juzgar movimientos es como muy estúpido, ¿no? O sea, juzgar movimientos es que el movimiento feminista, no sé qué, es estúpido. Hay gente más o menos feminista con unas ideas concretas y a lo mejor tú coincidirás con algunas de ellas, con todas ellas, y hay un grupito extra, el punto de sal extra, con el que no coincides porque crees que están locos, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, este movimiento compensatorio no fuera necesario. Claro. ¿No? Eso no quita la razón que hay del movimiento de fondo, de las ideas de fondo que hacen que hacen que este movimiento avance. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que además, yo como veo movimientos compensatorios, siempre lo ves como cambios en el statu quo, ¿no? Es decir, hay un statu quo y este statu quo, por lo que sea, por una chispa, empieza a cambiar, ¿vale? Y se produce un movimiento hacia una dirección. Cuando surgió la burguesía, pasó eso. O sea, ¿qué pasa? Antes, como decía Escotado, Escotado, recordémoslo todo, si se nos ha ido este año, el año pasado, Escotado siempre habla de la sociedad militar clerical, ¿no? Entonces, cuando había la sociedad militar clerical donde los jefes y los jefes de la iglesia, los jefes políticos eran los que mandaban, el comercio era algo que estaba mal visto. O sea, cuando se hunde Roma y entonces pasamos a una sociedad bastante más complicada, ¿no? Con mucho más desorden, hasta que no emerge un nuevo orden, hay una época complicada. En esa época
el comercio estaba mal visto. O sea, era una actividad mal vista. Entonces, poco a poco, el comercio va haciendo su camino hasta convertirse en la fuerza que cambia la sociedad. Y eso empieza a compensar la sociedad militar clerical y hace que surjan conflictos de ello, y es un gran movimiento compensatorio que va subiendo y bajando y que digamos que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos ver la Segunda Guerra Mundial, la primera no tanto, pero a lo mejor podríamos ver la Segunda Guerra Mundial como un movimiento compensatorio de la gran ola de comercio que hubo de apertura de los siglos anteriores. No lo sé, ¿no? O sea, a lo mejor era una serie de elementos que hacen que el statu quo concreto cambie, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor es simplemente que en una época de crisis ciertas ideas encajan más o hacen que surjan ciertas ideas, y por tanto el totalitarismo nació en ese momento. Claro, la gran pregunta es, ¿había habido un totalitarismo anterior, un absolutismo anterior, y simplemente resurgió de otra forma? ¿O no? ¿O fue una idea completamente nueva? ¿No? Es un poco... Entonces, ver la historia como un movimiento compensatorio se me hace bastante interesante, sobre todo porque me ayuda a ver cuál es la fuerza y el impacto de los movimientos sociales hoy en día, ¿no? Bueno, será interesante analizar en un tiempo pues en qué momento del péndulo estamos ahora, sí. pero lógicamente se requiere cierta perspectiva. Más o menos ya para ir entrando en la recta final, al final de lo que quería hablar contigo, que es de finanzas, claro, no hemos hablado, pero supongo que eso también en el fondo es una buena señal. Pero está bien, no hemos hablado de filosofía, contexto, historia, bla, bla, bla. Hablemos de consejos para las personas. No sé si consejo es la palabra más adecuada. Por ejemplo, a mí me gusta este autor que se llama Naval Ravikant. Sí, no muy buen autor. Está muy guay, sí, porque se nota que también el tío entiende el mundo, y curioso, lector, tal, pero al final te dice, mira, herramientas para prosperar, ¿no? Para prosperar delante de este escenario caótico, que yo creo pues que, bueno, el mundo y la realidad es caótica, pero puede que especialmente dentro de la coyuntura pendular o lo que sea, estemos, pues no sé si una tendencia hacia abajo, pues yo qué sé, a nivel económico o quizás también cultural, claro. En eso ya lo veremos. Entonces, no sé si quieres hablarnos de, por ejemplo, ¿no? Hablaba al principio también el speed reading ¿no? De sí. leer, formarse. A ver, está en realidad todo conectado, está ¿no? todo conectado. Es un punto de supervivencia, hay la gran idea de que que todos los niños son curiosos y que la escuela mata la curiosidad, ¿no? Y que al final la gran manera de prosperar es no dejar de ser curioso. Okay. O sea, no dejar de querer aprender. No dejar de querer aprender, y al final de todo lo que aprendas habrá algo que te servirá para tu día a día. Entonces, la curiosidad para mí es el valor fundamental de una persona. Estoy de acuerdo. Entonces, si eres curioso, yo creo que aparte de que podrás salirte de los problemas que te vengan de una forma bastante mejor, porque habrás aprendido más, serás más feliz. O sea, yo creo que la curiosidad da felicidad. Aunque muchas veces hay el debate de no saber lo que pasa te puede hacer feliz momentáneamente, ¿no? Yeah. Yo siempre lo que digo es que el hecho de que querer vivir al día y no planificar, ¿vale? Tiene un coste a largo plazo, y cuando la vida te empuja y sientes que la vida te empuja porque no has planeado suficientemente lo que querías hacer tienes el coste de aquellos que no han querido, ¿no? Plantearse qué querían hacer en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es muy importante la curiosidad, es muy importante ahorrar. O sea, aunque suene ridículo, si tú puedes ahorrar 5 euros al mes, es mejor que no ahorrarlos. Ok. Es decir, ahorrar siempre está bien. O sea, aunque sea un margen de seguridad muy pequeño, el que estás consiguiendo ahora mismo, porque tu renta es muy baja, ahorrar siempre es positivo. Obviamente hay gente que no puede ahorrar. Déjame que te haga una pregunta ahí. ¿Ahorrar o invertir? Bueno. Es decir, yo, por ejemplo, mira, en este estudio que estamos ahora, con el paso de los últimos años me he dejado una pasta, pero claro, no me lo he dejado en el McDonald's, vamos a decir, claro, sino sí. Son como bienes de capital que al final, correcto, en última instancia... Correcto, esto es importante. Obviamente el consumo... Pero no por ahorrar para que el dinero se te pudre debajo del colchón tampoco tiene mucho obviamente, sentido. Y menos ahora que la inflación es tan alta, ¿no? Exacto. Pero obviamente lo que pasa es que mucha gente ya no tiene el paso de ahorrar. Entonces, para invertir tienes que ahorrar previamente. O sea,
Entonces, para ahorrar que tienes que ser un buen profesional, ¿no? Para ahorrar tienes que ser un buen profesional y tienes que consumir menos de tu renta. Muchas veces es complicado. Correcto. Muchas veces, es decir, no quiero señalar a la gente que no ahorra, ¿no? Ya. Quiero señalar a la gente que gana dinero de verdad y no ahorra. No a la gente que dice, no, es que claro, tengo 2 hijos, tengo que pagar el alquiler, vivo en Barcelona, yo trabajo, mi marido trabaja, y si no fuese por el dinero que me da mi madre de su pensión, no podría vivir. Claro. Obviamente, o sea, no tiene ningún sentido apuntar a esa gente. Pero también es en parte una cuestión cultural y de hábitos, ¿no? Es decir, si tú desde joven, desde que eres niño, te enseñan de lo que es ahorrar y el valor que tiene ahorrar, y te enseñan que ese es valioso a largo plazo, tú ya tendrás mentalmente un poco más la tendencia, la propensión a ahorrar. Entonces, ¿no? Has dicho curiosidad, ahorrar. Curiosidad, ahorrar y obviamente a partir de que tengas cierto ahorro, invertir. Ok. Invertir. La fórmula más fácil de invertir para todo el mundo lo hemos hablado varias veces, fondos indexados, fondos de bolsa indexados, que quiere decir que siguen un índice concreto bursátil. Si se tiene que elegir, yo elegiría un índice mundial, porque al final recoge el crecimiento económico a largo plazo. Como el crecimiento económico a largo plazo va a ser positivo, si tú inviertes a largo plazo de forma indexada poco a poco, es decir, con aportaciones periódicas, tú a 10 años, a 5 años vas a tener más dinero del que invertiste seguro. Porque cuando tú inviertes periódicamente, la bolsa sube y baja, ¿no? Entonces, tú invertirás un momento alto, pero si inviertes periódicamente, también invertirás en los momentos más bajos. Entonces, poco a poco tú haces aportaciones, cada mes 50 euros, me lo invento. Cada mes 50 euros de aportación y vas haciendo, y entonces tú repartes tu inversión y tú tienes la capacidad de coger los momentos altos del mercado, que es mala suerte, pero coger los momentos más bajos, ¿no? Entonces tu precio promedio es mucho mejor que el día 1 lo invierte todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto nos enseña, ¿no? Es decir, no, claro que nos enseña. Un poco también conectando con lo que hemos venido hablando y un poco mi teoría. Mi teoría es que interesante ahorrar, invertir, ser curioso, tal. Pero vivimos una época como de mucho ruido, creo yo. Es decir, nos levantamos completamente, y hay el Twitter, y hay el Instagram. Instagram y tienes 300 gurús de finanzas vendiéndote cada uno o técnica para incluso ganar más dinero. allá de las finanzas. Es decir, un día leí algo, no sé si es cierto, que un hombre en la actualidad recibe en un día la misma cantidad de información de la que podría recibir un hombre en la edad media en toda su vida, prácticamente. Es decir, nuestro cerebro se está sobreestimulado. Entonces, a veces, no sé si compartes un poco el análisis, que hábitos simples, constantes y hechos a largo plazo son los más fructíferos de todos. Pues son los que hemos olvidado porque nuestro cerebro está... Atención. Sí, claro. Ya tenemos poca atención y poca constancia. Mira, un detalle, ¿no? Pero que parece una tontería. Limitar las horas de móvil al día. Claramente. Ya, pero eso díselo a un padre que se lo diga a su hijo adolescente. No, claro, un hijo adolescente no puede hacerlo, pero cuando tienes un poco más de interés y de cabeza... Correcto. A ver, o limítaselo a tu hijo. O sea, dale... Ya. O sea, no vas a dormir con el móvil se queda... Muchos padres, ¿qué hacen? El móvil se queda fuera de la habitación. Y punto. Y aquí no hay tu tía. Entonces, se carga de noche y el móvil se queda fuera de la habitación. Por ejemplo. Yo hace muchos años escribí un artículo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, era como Sociedad y Supercomunicación o alguna cosa así. Y contaba que al final lo que hacían las redes sociales era potenciar los mismos sesgos, los mismos problemas que teníamos, ¿no? De reírnos de la gente, de ser envidiosos, de no tener piedad, pero multiplicados a infinito. Es decir, alguien la caga, ¿no? Tiene un momento ridículo y eso se sube online y se convierte en un meme. Entonces, claro, tú antes se te reía de ti todo el pueblo, pero ahora se ríe de ti todo medio el mundo, ¿no? Entonces, pero también se ríe de ti gente que no conoces. Claro, pero se están riendo de mí. O sea, a mí no me afecta, a mí me daría igual. Pero la gente que es más joven, eso es muy peligroso.
Ahora sí, para cerrar, y me genera curiosidad esto del speed reading, y quizás lo podríamos relacionar incluso con esta falta de déficit de atención que estamos teniendo. Es decir, asimilar... A veces me da la sensación que incluso todos estamos perdiendo comprensión lectora. Todos. Porque no... Yo me es difícil encontrar espacios de paz. Yo, por ejemplo, de vez en cuando pues voy a la montaña, me hago un fuego, no sé qué, y digo... ¿Cuánto necesitaba eso, no? Claro. O sea, en el día a día tenemos una especie de musiquilla que nos levanta. Yo creo que la capacidad de atención se ha perdido muchísimo precisamente por los móviles. Sí. Lo tengo clarísimo. Yo mismo lo he notado. No sé hasta qué punto esto nos está cambiando el cableado, ¿eh? Afecta muchísimo. Hay un libro que es ¿Qué ha hecho Internet con nuestras mentes? o así. Y habla de eso. Y habla... ¿Qué ha hecho? Sí, yo creo que es Internet, no me acuerdo. Luego buscamos referencias y los ponemos en la descripción. Pero que es muy interesante que sí, que nos ha cambiado, que nos ha afectado. Y ha afectado a nuestra capacidad de lectura, nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de atención. Y por eso insisto un poco en la idea de, oye, date tiempo sin el móvil. O sea, eso sería un consejo más que añadirías a lo que has dicho antes. Date tiempo sin el móvil y intenta hacer algo que necesite concentración. O sea, lee un artículo en papel, lee un libro, intenta dibujar, ponte a dibujar. Escribe, ¿no? Escribe. Ya. Escribe, y si puedes hacerlo fuera de la pantalla, mejor. Hostia. Pero haz ejercicios que impliquen concentración. Porque estarás luchando contra el impacto que tienes. O sea, estás luchando contra el impacto negativo que tienes de inmediato, scroll, speed reading, No, entonces, por ejemplo, en Farman Street, Seth Klarman, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, el autor de Farman Street siempre dice, no, todos estos cursos o ideas que te venden de leer los libros rápido, no es verdad. O sea, tú tienes que dedicar tiempo a comprender las ideas. Entonces, ¿esto va en contra del speed reading? Sí. Sí. Al final sí. Sí, porque el speed reading ya lo tenemos cada día. Vale. El speed reading, la capacidad de coger una idea y masticarla rápido. Dame el tweet. Quiero el tweet y fuera. Y tal, y el post y tal, y ya lo tenemos. O sea, el speed reading ya lo tienes. Lo que tienes que forzar es lo contrario. Es decir, consejos para leer, ¿no? Consejos para leer. Elige muy bien tus lecturas, o sea, filtra muy bien. No es obligatorio terminar todos los libros que empiezas. Si un libro no te gusta y crees que no te está aportando, no te fuerces a terminarlo. Y date tu tiempo para comprender, o sea, escribe las ideas que lees, si crees que son importantes, si son interesantes, dale tu tiempo para comprender y haz ejercicios de comprensión más allá del móvil. Bueno, yo creo que te has dejado uno, que es mirar las entrevistas de Spanish Libertario. Puede ser. Bueno, Gabriel, llevamos como una hora hablando. Yo creo que ya no nos hemos dejado nada en el tintero, a pesar de que me da la sensación de que podríamos seguir hablando. Podríamos seguir pues sí, lo dejaremos aquí. Amigo, muchas gracias. Vuelve cuando quieras. No, gracias encantado. por todo. Gracias, espero que os esté gustando estos nuevos formatos. Dejaremos las anteriores entrevistas de Gabriel aquí. Y vaya, yo creo que tarde o temprano lo vamos a repetir. Podría ser. Chao, adeu. Chao.